Central de Reserva, del señor Carlos Bayón Ábalos, gerente de Operaciones Monetarias y Estabilidades Financieras. Sí, buenas tardes. Estabilidad financiera. Señora Presidenta, buenas tardes, señores congresistas, buenas tardes a todos los presentes. Sí, bueno, en este tema, digamos, el rol del Banco Central un poco es secundario en la medida que la parte de la factura y el pago oportuno de la factura no tiene consecuencias sobre la estabilidad monetaria y menos, aunque sí, claro, la fluidez de los pagos es importante. O sea, que las personas reciban el pago oportuno es muy importante para las personas para que puedan disponer y hacer sus flujos de caja de una manera eficiente y conveniente para ellos. Debo señalar que, como se ha mencionado, la opinión que hizo el Banco Central fue de un dictamen, de un proyecto de ley que ya no es el mismo, que está ahora en el dictamen acá. Y ahí el Banco Central en su respuesta mencionó que el plazo, como que 30 días, era un plazo que podía no ser homogéneo para todos los diferentes sectores de la economía. O sea, unos sectores podrían tener plazos mayores. Ahora, con el nuevo texto sustitutorio del dictamen, esos plazos se han revisado, con lo cual consideramos que esa inquietud del Banco Central ya en la práctica no existe, porque son 30 días y al principio el primer año va a ser 60 días y que puede ser revisado conforme a la experiencia que se obtenga. Y que además hay también mecanismos de excepción, o sea que ahí no tienen plazos máximos. Un aspecto que nos mencionaron en industria en general fue que era con respecto a los plazos. Hay un plazo ahí que no sé si se tiene en cuenta en el proyecto, si bien en la parte de los comprobantes de pago emitidos de manera electrónica parece que el dictamen sí lo recoge y lo soluciona, porque en la práctica da 2 días para que la factura pueda ser y proceda a partir de esos días el plazo de confirmación. En el caso de las facturas físicas parecería de que siempre ha habido un problema entre la fecha de la factura y la fecha de la constancia de presentación de la factura. O sea, a veces las empresas, al menos dilatan ese plazo. Entonces, y el plazo empieza a correr a partir de la fecha de constancia de representación de la factura. Pero hay empresas que se dilata, y eso ha sucedido en otros países, creo que en Chile ha sucedido algo parecido, que si bien el plazo se acortó a 30 días, ese plazo previo que hay, un poco que se extendió. Entonces, eso lo que habría que ver, no sé si se podría solucionar de alguna forma, de repente Produce podría también chequear esa no sé si es un comentario de la industria, es que sería conveniente verificar. Pero con los comprobantes de pago electrónico, de acuerdo al nuevo dictamen, esa sí estaría superada, esa observación. Una última inquietud que tuvo el Banco Central era qué impacto podía tener en el desarrollo del mercado de factoring. Era un mercado que se estaba desarrollando y que se había tratado de impulsar bastante, y era casi para promover, digamos, el mercado de dinero, el mercado de capitales. Pero entonces, en la medida de que los plazos se acortan, el factoring pierde un poco de sentido, en el sentido que ya la factura va a ser pagada más rápido, ¿no? Y además las personas van a tener menor plazo para invertir sus fondos. Pero en la medida que los plazos han sido revisados y va a haber un plazo más o menos que va a permitir que sea el plazo realmente que necesitan las empresas para el pago de las facturas, el factoring va a tener que adecuarse a estos nuevos plazos, y definitivamente creemos que ya eso tampoco ya no tiene sentido un poco mencionarlo, ¿no? O sea, por nuestro lado, el dictamen en la práctica ha subsanado casi todas nuestras inquietudes, a excepción de eso que menciono de las facturas físicas, ¿no? Nada más. O sea, por lo demás, las 3 inquietudes que teníamos han sido subsanadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con la rueda de conversación y le doy la palabra al presidente de Cavalli, de la Institución de Compensación y Liquidación de Valores, Francis Stenning, y de Víctor Sánchez Azaño, gerente general corporativo. Creo que también algunas preguntas están ahí que han surgido del sector público, pero puede venir del sector privado también para ayudarnos, ¿no? Y también gerente de la bolsa.
Gracias. Sí, Francis. Muchísimas gracias, Presidenta, señores congresistas y invitados todos a esta mesa. Gracias por la invitación, ante todo por darnos la oportunidad de participar y poder aportar. Hemos venido haciendo aportes a los distintos textos, digamos que algunos técnicos nos han estado solicitando y con mucho gusto y placer. Además, la verdad es que no sorprendido, pero lo que veo alrededor de esta mesa es que hay un gran acuerdo y un entusiasmo con el producto, algo que nos parece desde el sector privado y hablando como Bolsa de Valores muy positivo, ¿no? En la Bolsa hemos venido viendo la posibilidad de potenciar el factoring como un mecanismo, no solamente de empoderar a la mediana empresa, sino tratar de acercar a la mediana empresa al mercado de capitales, ¿no? Creemos, al momento que hablamos de empoderamiento de la mediana empresa o de la empresa en general, es porque vemos que a través de la factura estamos realmente dándole una herramienta a la empresa para poder negociar en mejores términos con sus contrapartes, además de ofrecerles un menor costo financiero al momento, digamos, al momento de la elaboración de sus propuestas y por lo tanto ser mucho más competitivos al momento de transar y de lidiar en sus propios negocios, ¿no? Entonces, lo cierto es que creemos que es una gran herramienta para la empresa en general y la mediana en particular, la cual nosotros vemos y quisiéramos seguir apoyando de una forma mucho más concreta. Creemos que los cambios que se están planteando son bastante positivos. Si hay algo que, digamos, yo voy a opinar como Bolsa antes de pasarle la posta a Víctor Sánchez como Cavalli, si algo que nos, digamos, vemos no con preocupación, pero simplemente guardando o comparando con otros mercados, estamos nosotros también muy familiarizados con el desarrollo del mercado chileno. El mercado chileno entiendo que se da un plazo de los 60 días por 2 años, sujeto al estudio. Entonces, creo que si se hace a 1 año, la reducción a los 30 días, se va a años, y si va a haber un estudio por medio, establezcamos bien los parámetros del estudio a fin de que demos los pasos en concretos y no de alguna forma apresuremos los pasos que tenemos que tomar, que de alguna forma podrían llevarnos a algún traspiés o a posiblemente la informalidad en el manejo de la factura. Pero en líneas generales, lo cierto es que nosotros vemos esto con gran optimismo, de manera muy positiva. Creemos que lo que se plantea hoy en día y con el uso de la factura electrónica no solamente se contribuye a un menor costo financiero, sino este costo financiero de una forma también refleja los menores riesgos operativos que se generan hoy día con la factura física y con el entorno financiero que nosotros tenemos, ¿no? Un punto más que también quisiera resaltar como positivo en todo el desarrollo de lo que es el factoring en el día de hoy y que creo que poco, digamos, se elabora al respecto. El factoring en el día de hoy permite el vender la factura y el financiarse sin recursos a la mediana empresa, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener bien claro, porque lo estamos comparando con el financiamiento bancario, en el cual uno da la factura en garantía y se financia el sistema financiero y el proveedor siempre mantiene el riesgo de pago de esa factura. A través del factoring lo que estamos logrando no solamente es una fuente de financiamiento más barata para digamos, la mediana empresa, si nos estamos focalizando en ellas, sino asimismo como una forma de poderse en el tiempo ir desprendiendo paulatinamente de los riesgos y poder seguir manteniendo el financiamiento ordinario que tiene el sistema financiero. Entonces los beneficios nosotros los vemos son múltiples y el incentivo que todo esto genera a que la gente deje la informalidad para formalizarse y tener acceso a todos estos beneficios, lo vemos como una herramienta sumamente, digamos, potente para efectos de poder combatir la informalidad en nuestros medios. Así que mis comentarios son simplemente positivos, son de tomar como referencia a lo mejor la propuesta chilena en el sentido de los plazos, si es posible, no lo vemos como un inconveniente, pero a ser considerado y en todo caso le cedo la palabra a Víctor Sánchez que vea más los temas desde la perspectiva de Cavalli. Muchas gracias. Buenas tardes, Presidenta. Muchas gracias por la invitación, señores congresistas, asistentes todos. En efecto, poco desde el punto de vista de Cavalli, el enfoque técnico, nosotros venimos participando en esta iniciativa, en este esfuerzo público-privado, ¿no? Desde el año 2014, 2015, ¿no? Hemos estado presentes en el nacimiento de todo ese esfuerzo, ¿no? Esfuerzo que se ha, digamos que ha sido capitalizado por el mercado en general, por todos los actores, ¿no? Han habido en los 2 primeros años 13.000 empresas que se han ya, digamos, beneficiado de este mecanismo.
Desde el punto de vista de los volúmenes, ¿no? También a la fecha tenemos cerca de 20.000 millones de soles ya financiados en el mundo del factoring, ¿no? El acceso que nosotros como infraestructura de mercado hemos permitido al mundo del factoring, digamos, ha pasado de ser únicamente el mercado financiero, sino también a las entidades que como complemento, cooperativas, se mencionó hace un momento, cajas municipales. Dentro del sistema de valores también hemos entrado a trabajar, digamos, de lleno con las sociedades agentes de bolsa, con los fondos mutuos, con los fondos de inversión, con las empresas de factoring, claro, ¿no? En un número de más de 50 entidades que han empezado a hacer negocios. Por tanto, creo que el esfuerzo ha dado sus frutos, y en el último tramo, digamos, de este proyecto de ley, donde se complementa una serie de cambios, donde lo importante, digamos, para verlo de manera general, es que se genera una mayor atractividad en tanto existe una mayor, o se propone una mayor oferta de facturas al mercado, ¿no? Y obviamente con mayor beneficio para las pymes. Creo que también es un tema importante. Respecto a ya entrando un poquito más en materia respecto de esta norma, hemos estado de cerca trabajando con SUNAT, con quienes tenemos que tener una interacción permanente, dada la, digamos, proximidad del esfuerzo conjunto que estamos haciendo en la digitalización de todos los procesos vinculados al factoring, también con el Ministerio de Economía, con Produce. Y en nuestra, digamos, particular visión, estamos apoyando también el hecho de que, por ejemplo, se nos brinde la posibilidad de que tengamos el registro centralizado de los pagos, de tal forma que luego podamos nosotros entregar información a Produce, ¿no? Y aquí un comentario respecto a los volúmenes que estaríamos en este momento, o nosotros estaríamos pensando que este negocio debiera tener. Hace un momento los representantes de SUNAT mencionaron que se proyectaba cerca de 350 millones de comprobantes de facturas electrónicas, ¿no? Por experiencia, la proyección que tiene este mercado no es más del 1 o 2% de ese total de registros, de ese total de facturas, digamos, emitidas, ¿no? Por tanto, los volúmenes no son tampoco en los niveles de la emisión de la factura electrónica. Niveles que son, desde el punto de vista, digamos, de tecnológico, absolutamente manejable, ¿no? Desde el punto de vista de un tema que también es importante comentar, es el hecho de los costos que tiene Cavalli. También se mencionó en algún momento toda la estructura de costos. En un primer momento nosotros empezamos con una estructura que va desde 1,50 sol por factura, ¿no?, hasta 4,50 soles. Ese es el rango de cobro que se hace en Cavalli, indistintamente del monto de la factura. Nosotros tenemos un costo fijo independientemente del volumen, ¿no?, independientemente de la tasa, independientemente de la ganancia que tenga una empresa de factoring, una entidad financiera por efecto del factoring. Nosotros cobramos un solo importe. Entonces, ese es como primer punto. Perdón. ¿Podrían comprar las empresas? Creo que se facilita. Sí. Sí, en efecto, las empresas de factoring, digamos, han tenido una cantidad bastante importante en cuanto al desarrollo de los negocios, ¿no? En ese momento ya representan casi el 15% del total de factoring en el Perú. Así que, digamos, por lo menos lo administrado por la ICLB, yo creo que ese es un tema que tiene bastante digamos, potencial de crecimiento. Y quizás dejo mi intervención para cualquier consulta que haya luego, en particular respecto a la función de Cavalli, ¿no? Ya, muchísimas gracias. Seguimos ahora con la Cámara de Comercio de Lima. Está el señor Jorge Ochoa Garmendia, presidente del Gremio de la Pequeña y Mediana Empresa. Señora Presidenta, buenas tardes, congresistas, todos los participantes en esta tarde.
Definitivamente la Cámara ya se ha pronunciado sobre estos temas. Consideramos como gremio que esto no solamente, como inicialmente se conversaba, sea para las pymes, sino en general debe ser para todas las empresas. En segundo lugar, hay que ver si esto se enmarca dentro de todo lo que es un test de constitucionalidad de la norma. Sin embargo, tenemos dos observaciones. La primera observación se refiere sobre la aplicabilidad de la norma, sobre qué tan aplicable puede ser aplicable, valga la redundancia, para las empresas, para las microempresas, para las pequeñas empresas, por dos motivos fundamentales. ¿Qué pasaría si es que los clientes simplemente deciden, bueno, yo no quiero pagar a 30 días? ¿Qué pasaría si es que los clientes dicen, ok, voy a contratar a otra persona porque no quiero pagarte a 30 días? Entonces hay que ver realmente que esta norma, que en general es muy buena, es muy interesante, pero sea aplicable no solamente para las empresas, incluso para las empresas limeñas que pueden inscribirse en Cavalli, etcétera, sino para las empresas también que están en provincias, que no tienen acceso a la tecnología, que no trabajan con facturas electrónicas. Entonces, esa es la inquietud. Realmente la norma es interesante. Creo que ha habido un trabajo muy exhaustivo, muy fuerte por todas las instituciones. Pero veamos si es que realmente esto va a ser aplicable para la micro, pequeña empresa, y fundamentalmente para la micro y pequeña empresa ubicada en provincias que no tiene acceso a la información que nosotros tenemos aquí en Lima. Una observación, concuerdo con la información, deberíamos ver si el registro si el ente correcto para registrar estas operaciones es el ICLB. En provincias probablemente las empresas no saben de qué se trata esto. Y en segundo lugar, estamos hablando de factoring. Factoring es un instrumento financiero muy interesante, pero que si estamos hablando de empresas que van a cobrar sus facturas a 30 días, prácticamente el mercado de factoring queda en nada, porque si me pagan a 30 días, yo ya no tendría necesidad de vender mi facturita a nadie. Entonces, hay que ver realmente si esta norma tiene algo que ver con lo que muy bien se ha expresado el tema de factoring. Creo que son dos cosas que son diferentes. Hay que potenciar el mercado de factoring. La Cámara de Comercio está totalmente a favor de esto, pero esta norma creo que no tiene mucho que ver con el mercado del factoring. Es el comentario, Presidenta. Gracias. Gracias. Quiero reiterar algo que dije al principio y quizás no estuvo el señor Ochoa. Estamos haciendo dos partes de una norma, ¿no? Una parte es la parte tributaria, que se ve con la factura comercial, y es todo lo que está en ese cuadro antes de la factura aceptada. Lo siguiente es la parte de la plataforma, que puede ser una plataforma que en provincias también podría generarse un negocio ICLB también. No tiene que ser Cavalli, porque Cavalli está en Lima, pero puede estar como factura, y en tanto la anotación que le darían estas dos opciones, o busca financiamiento si es que quiere al factoring, eso es totalmente optativo, y el otro elemento que lo hemos discutido es la agilizar la cobranza judicial, porque el problema que acabamos de conversar, y algunos de ustedes lo han mencionado, es que a veces tenemos un título que no está reconocido como título o valor con mérito ejecutivo. Entonces, ese es el punto que queremos hacer para favorecer a la pequeña empresa, que no se quede con una factura que nunca la va a poder cobrar, ¿no? Entonces, eso fue algo que comenzamos al principio, quizás distinguir esas dos etapas, ¿no? Porque la parte de financiamiento no es una ley hecha para el factoring, es una ley hecha para el pago oportuno del proveedor, y los plazos que podemos ajustarlos de acuerdo a lo que hemos conversado con Produce. O sea, Produce tiene que darnos un informe para ver si es adecuado ajustar el plazo al 30 días o todavía podemos mantenerlo en 60 días si todavía no funciona, ¿no? Eso es lo que quisiera aclarar porque es un tema importante. Sigo con las conversaciones en el tema. Está también Asbank, representado por el señor Rafael Zorrilla Priori, gerente de la división de productos de banca mayorista. Rafael. Buenas tardes, Presidenta, congresistas.
a todos los presentes. Quería hacer algunos comentarios al respecto de la norma. En principio, me da muchísimo gusto que todos estemos de acuerdo en varios puntos. Creo que las reuniones que hemos logrado han llevado a un entendimiento muy bueno. Y quería que entendamos un poquito, creo que todos lo entendemos, pero recalcar algunos temas. El tema de la factura negociable, que es lo que hablamos en un primer momento, nace asociado a la formalización, a la capacidad de financiamiento que pueden tener las microempresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas que hoy lo usan mucho, también para empresas que recién nacen al sistema financiero y que no tienen capacidad de financiamiento, porque cuando uno va y dice tengo 3 meses de aperturado mi negocio, nadie le va a dar una línea de crédito probablemente, y también para empresas que en algún momento han tenido o tienen problemas de pago o incumplimientos. Uso de la factura negociable permite a las empresas poder tener un capital fresco asociado al riesgo del pagador de esa factura, que normalmente es un gran pagador o un pagador corporativo. Sin embargo, lo que ha pasado en el tiempo ha sido que la poca publicidad de esta norma a nivel nacional, tanto por entidades privadas, públicas y etcétera, no ha permitido desarrollar de manera adecuada ni el producto financiero ni el conocimiento de las empresas para poder llegar a financiar este tipo de documentos. Entonces, más o menos en Lima, con todo el esfuerzo que hizo el Ministerio de la Producción, con todo el esfuerzo que hicieron las empresas financieras, se ha llegado a que casi el 10 o 12% conozcan el tema de factura negociable, y en provincias no llega ni al 3% el conocimiento. Entonces, sí tenemos que hacer algo como país, para poder llegar a las personas, a las empresas, y esas empresas puedan usar este financiamiento de las facturas. Se habló hace un momento de qué capacidad de mercado, qué tamaño hay, que nosotros hoy en el Perú es menos o cercano al 1%, de lo que se debe financiar. En países como Chile o Colombia, para hablar países cercanos, es entre 8 y 10%. Entonces, queda mucho espacio para crecer. Como dijo Víctor en algún momento de Cavalli, hay una gran cantidad de facturas que no van a entrar a este tema, pero sí en monto van a llegar a ser por lo menos el 10% del PBI. Y este porcentaje del PBI podría ser más alto si la participación del Estado como pagador funcionara de una manera adecuada. Ahí dice que paga 15 días, sabemos que eso no es así. Sabemos que eso no es así y que probablemente se demoren 30 días en aprobar recién la factura. Entonces, hay un mercado mucho más grande que puede ser parte de este financiamiento a pequeñas empresas. Y creo que tenemos que trabajar en eso. Y creo que parte de la norma debe establecer un cronograma para que el Estado pueda incorporarse en esta norma de esta manera, no de una manera diferente. Porque si entra de una manera diferente, probablemente salgan otros actores de mercado a hablar sobre diferencias en el mercado, y creo que eso no es lo que debemos pensar en este momento. Estoy completamente de acuerdo con que la factura negociable y la factura electrónica nazcan el mismo día con fecha cierta de pago, porque eso es lo que establece en un título de valor la literalidad y la posibilidad de poder utilizar el título de valor para poder aplicarlo en la norma y poder hacerlo en derecho ejecutivo. Si nace con la fecha cierta, también existe la posibilidad de que el adquiriente pueda objetar ese título de valor. Y en ese caso, esa edición de ese título de valor, ese monto a pagar, porque hay una detracción, retención, percepción o lo que fuera de esa factura o cualquier medio de pago, o cualquier, pago anticipado que se haya realizado, debería estar puesto en la aceptación de parte del adquiriente, y en ese caso, con esa aceptación de parte del adquiriente, se haría como cierto,
¿no? Se aceptaría como cierto ese tema y cualquier tema posterior ya sería una negociación entre las partes. Eso ya es un tema técnico que se tiene que ver seguramente SUNAT, Cavali, MEF, los que participan en este sitio. Y en mi opinión, concuerdo con Omar Gutiérrez, que habló hace un momento sobre la fecha. Yo creo que la fecha de 30 días no tiene mayor sentido ni validez. Creo que la fecha de pago debería estar enfocada en 60 días. Hoy día, los bancos que atienden a medianas o grandes empresas, la fecha promedio de pago es mayor a 60 días y las empresas de factoring tienen un plazo promedio de pago de 55 días, 60 días aproximadamente. Eso por varios factores de validación, de entrega y porque el proceso productivo de cada sector es diferente. No solamente porque sea diferente, se demoran 60 días, porque yo tengo que pagar 60 días, me pagan a 60 días, y el de atrás también le paga 60 días al que viene. El ciclo de compensación de efectivo que estaba registrado en el documento, en el dictamen que nos hicieron llegar, también hablaba sobre plazos mucho más largos. Es más, para la banca corporativa ese ciclo es cercano a los 60 días o los 50 días. Entonces tenemos que validar esos temas para no acortar a un plazo de 30 días que puede llegar a incentivos perversos, como se habló en un momento. Yo he hablado con empresas y las empresas me han dicho, con este esquema yo le voy a cancelar la factura con letras y le voy a dar 3 o 4 letras para pagarles. Y yo le digo, eso no lo puedes hacer de esa manera, pero si pagas con letras, lo que sucede en ese caso es, uno puede decir, la letra también la puedo descontar, no hay ningún problema. No, sí hay muchos problemas. Primero, la letra es un documento que por más que tenga sello y firma, si yo soy una empresa de factoring, no banco porque tengo más información, si yo soy una empresa de factoring y me llega una letra, yo no tengo los datos de los apoderados, no tengo los poderes, yo no sé si esa letra es verdadera o es falsa. Y quien me trae una letra, por ejemplo una mediana empresa que me trae una letra a un banco, yo no sé qué tanta premura tenga esa persona por la plata y en qué situación se encuentre. Y menos una empresa de factoring. Y esa empresa de factoring que tenga ese documento en la mano no va a descontar ese documento. Y lo que vamos a hacer con una empresa que sea buena, que tenga letras en la mano, que sea una pequeña microempresa, no va a poder financiarse. Porque ese documento no va a tener, las empresas de factoring no van a tener cómo validarlo. Entonces, claro, hablaste de un mutuo, hablaste de otro tipo de transacciones comerciales que se pueden generar, pero puede generar incentivos perversos para que esta letra o para que esta factura no se dé o para alargar el plazo de emisión de la factura, como se comentó en algún otro comentario. Entonces, yo sí creo que el plazo de 60 días es un plazo que debería ser el límite, no pensar que en 2 años o en 1 año esto va a reducirse a 30 días, porque yo no lo veo muy práctico. De todas maneras, técnicamente esto se puede demostrar y lo podemos conversar en el momento que sea necesario. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Le doy la palabra a la Sociedad Nacional de Industrias con Verónica Briceño, que es la jefa legal de Asuntos Tributarios. Buenas tardes, señora presidenta, señores congresistas, asistentes todos. Bueno, la Sociedad Nacional de Industrias aún no ha emitido una opinión formal del proyecto. Estamos evaluando, estamos todavía terminando de tomar una decisión. Lo que sí podemos comentar respecto del dictamen predictamen que se ha realizado es que rescatamos las mejoras operativas al factoring, al procedimiento de factoring, y que buscan facilitar el uso de la factura negociable como herramienta financiera. Ese es el tema que como sociedad nosotros podemos mencionar en este momento, porque creemos que el factoring es una herramienta que todavía puede dar más, que se puede desarrollar y que puede ser una herramienta útil para las empresas, sobre todo para las micro y pequeñas empresas. Estamos totalmente de acuerdo que debe unificarse la fecha de emisión de la factura negociable y la factura comercial, porque ese era un tema que distorsionaba un poco el uso y que perjudicaba el uso de los proveedores para este tipo de mecanismo, sobre todo cuando se originaba en facturas electrónicas. Entonces, estamos de acuerdo en la simplificación que propone este dictamen, y que sobre todo se establezcan mecanismos que puedan desincentivar las malas prácticas de empresas que actualmente bloquean el uso del factoring, ¿no?
Y para eso consideramos que Produce debe ser la entidad que debe controlar y supervisar y sancionar adecuadamente estas prácticas. Lo que sí nos preocupa en el dictamen, porque en el proyecto también estuvo, es en el tema del registro, que ahora está a cargo de una ICLB, que no sea un procedimiento engorroso o burocrático y que genere costos a las empresas, en este caso a los proveedores. Nos preocupa que se recargue esta obligación o estos costos a los proveedores que tengan que recurrir necesariamente al ISLB para poder registrar estos plazos, estos acuerdos de plazos mayores. Y asimismo consideramos que debe haber un plazo de implementación adecuado, de repente que esté entre 6 meses a 1 año, considerando que hay entidades que participan, como la SUNAT, que debe desarrollar plataformas, registros, que de repente el plazo de 6 meses no sea un plazo adecuado, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Sí, en ese sentido tiene usted razón, en el tema de los plazos para la adecuación de la plataforma estamos evaluándolo porque también queremos saber si los usuarios tienen que adaptarse, entonces darle los plazos adecuados, ¿no? Entonces, le agradecemos su oportuno comentario. También tenemos al Banco de la Nación, que está aquí presente, a